Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar de nuestro canal Asertiva Challenge. Hoy en día contamos con una hermosa mañana y nos encontramos en la ciudad de Panamá. Bienvenido, Yusuf. Bienvenido, Hugo. Muy buenos días. Hermosa mañana, sí, en la hermosa ciudad de Panamá. Los saludamos a todos. Bienvenidos a este webinar que está muy interesante. ¿De qué tenemos hoy, Hugo? Bueno, hoy vamos a estar conversando acerca de lo que nadie cuenta sobre la ciencia de los datos. Imagínate este título que vamos a empezar muy interesante. Un tema que levanta mucho interés. Claro, se van a estar revelando información sobre cosas que normalmente no se hablan en la ciencia de datos. Y para eso contamos con una persona que le apasiona mucho este tema, Alejandra Peregrino. Bienvenida, Alejandra. Gracias. De la Ciudad de México. Ella nos acompaña el día de hoy desde la Ciudad de México. Le damos la bienvenida, que se encuentra ya preparada para hablar sobre unos temas, pero primero quiero hablarles a ustedes un poco sobre Alejandra para que conozcan. Alejandra es consultora y mentora en ciencia de datos, especialista en soluciones de crecimiento empresarial. Es una apasionada de los datos y todo lo que podemos descubrir cuando los analizamos. Se especializa en traducir la información en estrategias, pronósticos y indicadores que aporten valor. Así que te damos muchas gracias por estar acá con nosotros, Alejandra. Y bueno, te dejamos la sala para que junto con Yusuf nos cuentes todo eso que nos revela sobre la ciencia de datos. Bienvenida. Gracias. Listo, pues les voy a compartir mi pantalla para comenzar con la presentación. Ok, excelente. ¿Listo? Ok, comenzamos a compartir la pantalla. Ok. Bueno. Excelente, ahí estamos. Bueno, yo les voy a platicar sobre un tema que actualmente a partir de todo el tema de la digitalización, pues está empezando a cobrar muchísima relevancia, que es la ciencia de datos. Yo les voy a hablar sobre aspectos de los que generalmente no se suele hablar, pero que son muy útiles para que tú puedas llegar a tener proyectos exitosos en este campo o puedas desarrollarte también de manera exitosa como profesional en el campo de la ciencia de datos. Entonces, bueno, empecemos por reflexionar sobre que hace casi 31 años, porque en marzo es cuando, el 12 de marzo, si mal no recuerdo, es cuando nace la primera página web, ¿no? World Wide Web o simplemente como lo conocemos, la web. Esto es importante que lo reflexionemos porque este punto marcó un antes y después. No fue una época con cambios, sino más bien marcó un cambio de época, porque la llegada de la digitalización nos cambió profundamente como sociedad. Implicó muchísimos cambios en todas las esferas y uno de esos, que es donde, como por lo que surge todo lo relacionado con la ciencia de datos, con el Big Data, fue porque empezamos a acumular información en otras formas, a otra velocidad y en fuentes que antes no conocíamos. Ahora bien, es interesante entender que toda esta información al final tiene que ser analizada y es justamente donde empezamos a abordar temas de análisis, pero es curioso porque la ciencia de datos al final es un conjunto de metodologías, de algoritmos, de análisis que nos van a llevar a obtener un valor tangible de la información que estamos acumulando. Pero de fondo, la ciencia de datos tiene muchísimo que ver con una rama del aprendizaje muy particular, que es la rama de las matemáticas. Y esto es justamente uno de los primeros temas de los que poco se habla, pero que definitivamente tiene una trascendencia importante en estos temas. ¿A qué me refiero? Específicamente en Latinoamérica, la realidad es que el aprendizaje en general se
enfoca desde una perspectiva pues basada en memorizar, en repetir, sin reflexionar sobre lo que estamos aprendiendo. Entonces, en México al menos hay estadísticas que nos hablan de que aproximadamente 6 de cada 10 alumnos eligen la carrera huyendo de esta materia. ¿Y esto cómo lo conectamos con la ciencia de datos? Pues al final, estas personas que huyeron, escogieron una carrera buscando toparse lo menor posible con matemáticas, pues resulta que se van dando cuenta en la vida que de alguna u otra forma esta materia nos va acompañando siempre, porque tenemos que enfrentar retos que nos implican un análisis de la información con la que estamos conviviendo. Y esto, ojo, es independiente del perfil o del área en la que te desarrolles. Esto incluso como personas, hoy de repente, ¿cuántas veces no te has dado un tiempo para eliminar correos, eliminar mensajes en tu celular, fotografías, videos, porque simplemente la memoria de tu equipo ya no es suficiente? ¿Cuántas veces tienes que limpiar tu correo de basura? Y eso implica un análisis de tu parte. Ahora bien, en el caso de la ciencia de datos, muchas veces este desconocimiento que hay respecto al tema nos hace creer que la tecnología por sí sola va a eliminar los retos a los que nos estamos enfrentando. Es decir, yo empresa hoy tengo un montón de información, tengo la idea de que esa información se puede monetizar, pero no tengo elementos para hacerlo. Y muchos caen en la trampa de que la tecnología por sí sola va a resolver esos problemas. Y la realidad es que no, porque esa tecnología necesita ser aplicada con un enfoque analítico. Y ese enfoque parte justamente del desarrollo desde la enseñanza de las ramas relacionadas con la matemática, porque piénsenlo bien, las matemáticas, todo lo relacionado con esta materia no lo podemos aprender memorizando. Muchas otras materias sí, pero las matemáticas no. Tenemos que entender lo que estamos haciendo y con la ciencia de datos es lo mismo. Si no tenemos bien claro el problema que queremos resolver, de nada va a servir toda la tecnología que podamos haber adquirido. Entonces, al final, no se trata de los datos que estamos acumulando, sino más bien de cómo los utilizamos. Y hace un momento mencionaba que el hecho de que la ciencia de datos se relacione puntualmente con tecnología y solamente se vea desde ese enfoque, tiene que ver con que no somos capaces de entender el concepto a profundidad. Una En ese consulta, sentido, Alejandra, disculpa que te sí, interrumpa. Ese tema de ciencia de los datos, tal como tú lo mencionas, es bastante interesante el enfoque que usa las matemáticas. Fíjate que yo estaba analizando algunos cursos que incluso que han puesto en muchos portales donde hay seminarios de ciencia de datos para despertar ese interés en los muchachos, en los jóvenes, en profesionales. Y cuando uno empieza a estudiar, te das cuenta que incluso tienes que saber un poco de estadística, tienes que saber de probabilidades, distribuciones, y muchas personas a veces no le encuentran mucho sentido a estudiar estadística, como tú bien mencionas, salen huyendo de las matemáticas, y cuando quieren estudiar ciencia de datos, se dan cuenta que necesitan matemáticas, incluso conocimientos estadísticos, para poder interpretar lo que tú dices acertadamente la data, porque la data sin un análisis científico, estadístico, matemático por detrás, no tiene mayor sentido. así es. Efectivamente lo dices muy bien. Hoy se está malentendiendo el aprendizaje de la ciencia de datos y como en todo, cuando un conocimiento es nuevo, pues hay mucho humo alrededor, mucha charlatanería, digámoslo como es. Y pues sí, o sea, en mi experiencia, día a día veo cursos de conviértete en un científico de datos en 3 meses, bootcamp de ciencia de datos, y la realidad es que no es así, o sea, es imposible. La ciencia de datos es algo que tienes que estar constantemente aprendiendo, es un campo de conocimiento muy amplio. Eso no quiere decir que no puedas empezar por un camino de aprendizaje, pero
no confiar en esto porque no es real. Es como si todas esto, al final responden a una necesidad humana que justo parte de este miedo. Por eso esto lo menciono muchísimo, porque es como cuando yo hago la comparación con el proceso de bajar de peso o estar saludable. Todos hemos en algún momento querido bajar de peso o conocemos a alguien que lo haya querido hacer. Y la realidad es que al inicio lo vemos como algo muy sencillo. Ay, solo se trata de hacer ejercicio y comer bien. Pero, ¿qué significa comer bien? ¿Qué significa hacer ejercicio? No es lo mismo comer bien para ti que para mí. Y además nos enfrentamos con temas de cambio de hábitos. Y eso es, o sea, eso es dificilísimo cuando ya lo quieres hacer real. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo veo un anuncio en la televisión o escucho en un podcast una fórmula maravillosa que me va a hacer perder los kilos que acumulé 10 años atrás, me dicen que en 3 semanas yo voy a estar bomba. Y más aún, yo puedo incluso estar viendo la televisión, comiendo papas fritas, pero tengo aquí un aparato que mágicamente está haciendo el trabajo que yo no quiero hacer. Lo voy a comprar porque está resolviendo mi necesidad de no querer hacer lo que se debe de hacer. Así Y es. porque en el fondo sabemos que por más que nos cueste trabajo, la única solución para que bajes de peso y lo mantengas en el tiempo es comer bien, lo que sea que eso signifique para ti, y hacer ejercicio regularmente. Es lo único. No es lo más costoso, no es lo más fashion, pero es lo que funciona. Y con la ciencia de datos es exactamente lo mismo. Qué buena Tienes tú analogía. a directores, a tomadores de decisión con este miedo de yo tengo que entregar resultados y no tengo idea de cómo hacerlo. Entonces llega una empresa de tecnología y te dice, y tengo un artículo en el que justo yo me dediqué a extraer eslogans de estas empresas de tecnología y literal sus eslogans se parecen muchísimo a los eslogans de estos tratamientos mágicos, ¿no? Compra mi tecnología y vas a obtener el mayor valor de tu información. Ya no te pelees con tus datos, monetízalos. Y yo les digo, no, no No funciona funciona de esa así. forma. Y el No. problema no es la tecnología, ese no es el problema, porque lo mismo, vamos a regresar a la analogía del proceso de pérdida de peso. Si yo soy una persona que nunca ha hecho ejercicio y un día me paro en la báscula y veo que ya aumenté 20 kilos del último peso que yo recordaba, voy a entrar en pánico. Y si yo en ese momento, en ese pánico, decido contratar la mejor suscripción del gimnasio, la más cara, o decido inscribirme, por ejemplo, a un maratón, la realidad es que lo más probable es que fracase, que me lesione y que no lo logre, porque yo no estaba preparada para ese nivel. Lo mismo pasa con las empresas que adquieren tecnología para la que no están listas. Entonces, lo que te vendieron no es algo malo, no es algo que no funcione. Lo único que no te explicaron que para que fuera útil para ti, tu información tenía que tener cierta madurez y esa no la tiene. Y esa madurez no la vas a adquirir hasta que no hagas un proceso que Entiendo. implica más Claro. un cambio mental, que tiene que ver más con un cambio de estrategia, y eso, tanto en las personas como en las empresas, es lo que en mi experiencia es más difícil de conseguir y lo que hace que al final los proyectos de ciencia de datos, los proyectos de Big Data, entre el 70 y 80% no sean rentables. Un Así número como bastante alto, el una cifra ochenta por bastante alta. ciento, exacto, y si lo comparamos con, dime cuántos son exitosos en sus procesos de cambio. No solo de pérdida de peso, dejar de fumar, empezar a hacer ejercicio, cosas que queremos hacer, pues eso es algo que vivimos. En enero todos los gimnasios están llenos, pero de Así ahí es. cuántos Igual ocurre acá. subsisten. Esas estadísticas son muy similares porque de fondo son las personas los que están a cargo de hacer que las cosas sucedan. Por eso mencionaba al inicio la estadística, perdón, la reflexión sobre que hace 31 años se creó la primera página web, porque resulta que hoy los líderes que están a cargo de la famosa transformación digital, que además fue impulsada también por el COVID, pues estos líderes, la mayoría, nacieron antes de que existiera la primera página web. Es decir, nacieron en un entorno que no estaba digitalizado. Es cierto. Entonces, esos líderes al final
son los que están en la responsabilidad de llegar a esa transformación cuando ni ellos mismos se han transformado digitalmente a nivel mental. Y tienen que convivir con generaciones que nacieron en un entorno completamente digitalizado. Y esto al final implica en temas de comunicación. Hay líderes que se avergüenzan. ¿Cómo es posible que este joven, este gerente que es 20 años más joven que yo, se sienta más cómodo en este entorno que yo? Y hay un tema de no querer aceptar, o sea, de no querer colaborar, de decir, yo siempre lo he hecho así, me ha funcionado, ¿cómo me vienes tú a decir que se puede hacer diferente? Sí, ese cambio de mentalidad es importante, importante, eso es sumamente importante, sobre todo cuando empezamos a trabajar estas áreas así bien innovadoras, Big Data, ciencia de datos, inteligencia artificial, hay que cambiar el enfoque, el paradigma, que es básicamente lo que estamos sugiriendo, ¿no? Así es. Por Así es. favor, ahí te comparte la... Sí, puedes compartir la presentación, Ok. que nos fue un momento en la pantalla. Listo. Excelente, así la veo. Y bueno, al final, como les mencionaba, es importante empezar a entender esos términos que utilizamos de manera a veces irresponsable porque ni siquiera los entendemos. Entonces, la ciencia de datos y el Big Data son conceptos que surgen, como todo el conocimiento, a partir de necesidades humanas. Aquí me gusta muchísimo recalcar que datos y análisis siempre se ha hecho. De hecho, la palabra estadística nace y su raíz es la palabra estado. Y justamente surge de la necesidad que tuvieron las civilizaciones antiguas de entender cómo se distribuían las poblaciones para tomar decisiones sobre dónde se iban a asentar, qué posibles enfermedades estaban pasando, a qué se les podrían atribuir. Finalmente era una necesidad de entender cómo subsistir y cómo tomar mejores decisiones. Y una vez que está, por eso es que la estadística, la primera rama es la estadística descriptiva, que justo su objetivo es ese, es entender cómo se distribuye una población o el estado de una población. Una vez que se entendió esto, surgió otra necesidad, que era, ok, ahora me interesa saber cómo a partir de este entendimiento puedo hacer inferencias. Y surge justo la siguiente rama de la estadística, que es la estadística inferencial. Pero ojo, el análisis de datos siempre ha existido. ¿Qué sucede? Que a partir de que se crea la primera página web, como les decía, empezamos a convivir con información en otro formato y a otra velocidad, que es lo que se llama Big Data. Ahora bien, esto implicó el primer reto para las organizaciones, que tenía que ver con el almacenamiento de la información, porque yo antes de eso convivía con la información, lo que se conoce como datos estructurados. En una diapositiva siguiente hablaremos al respecto. Y cuando llega toda esta información, yo tengo que entender cómo la organizo, cómo la almaceno. Por eso es que en ese momento los perfiles que se volvieron muy relevantes fueron los perfiles de informática, los perfiles de arquitecto de datos, porque justo ellos tienen ese rol. Yo, ¿cómo almaceno la información de tal forma que yo tenga control y seguridad sobre ella? Porque todo un tema de seguridad y acceso a la información. Una Pero consulta, una eso, vez eso que tú que... mencionas es muy importante. Fíjate que tú has abordado un tema de mucho valor. La ciudad de la información también dentro del Big Data. Sí, no nos vamos a salir del tema, pero sí sería bueno un pequeño pantallazo de tu conocimiento, de una persona que maneja bien el tema, cómo embona el tema de seguridad dentro de el área que tú trabajas diariamente. Pues el tema de seguridad es vital porque al final hoy los datos ya tienen un valor per se. Es decir, antes las empresas utilizaban más la información. Hay una diapositiva incluso más adelante en donde yo menciono que antes los datos, yo digo que antes eran un daño colateral. Es decir, antes a las organizaciones les importaba analizar los datos de manera transaccional. Es decir, cuántas operaciones tuve, cuál fue la sucursal que más vendió, cuál es mi ticket promedio. Sin embargo, el dato en sí no era valioso. Pero, ¿qué sucede con la llegada del Internet? Que hoy yo tengo la capacidad de ver quién está atrás de esa información, conocer a la persona.
y entonces el dato empieza a cobrar valor. Pero también en ese cobrar valor se empiezan a generar riesgos a los que antes no nos enfrentábamos. Y justo aquí empieza el tema de la seguridad de la información que adquiere una nueva dimensión. Porque hoy eh, todo el tema del Big Data trajo también a la mesa que grandes empresas pues tuvieran que dar soluciones, porque al inicio este gran volumen de información, el problema se quiso resolver como se resolvía de manera tradicional, que era con las soluciones de RPs, o sea, las soluciones de Data Warehouse, Data Lake, que al final pues eran soluciones que almacenaban la información con una metodología basada en la data estructurada. Pero cuando tenemos este volumen de información, ese enfoque no nos funciona, porque la única manera en que funcionaba era pues adquiriendo más soluciones de almacenamiento, pero este nivel en términos de dinero y de tiempo de procesamiento era inviable. Y aquí es donde surgen justamente metodologías como Hadoop, que al final fue un desarrollo de Google, que Google ya lo tenía para otros proyectos, pero es bien interesante porque al final es un cambio de paradigma. La tradicional tecnología de RPs funcionaba bajo la premisa de que el 99.99% de las veces iba a ser efectivo. El problema era ese 0.001% cuando no. Por ejemplo, en México hace un año y medio, uno de los principales bancos falló, su tecnología falló, y un fin de semana no se pudo pagar ni con tarjeta de crédito ni con tarjeta de débito de ese banco. ¿Se imaginan el impacto? Y si eso pasara hoy en entorno COVID, el impacto hubiera sido mayor. Hadoop lo que hace es darle la vuelta a este enfoque y dice, al contrario, yo aseguro que todo el tiempo algo puede fallar. Y entonces se genera un enfoque de procesamiento distribuido en máquinas virtuales. Y esto tiene un cambio trascendente importantísimo porque ahora los servidores ya no tienen que estar en tu organización. Los servidores están en la nube, ya no dependen de ti y esto hace que el costo baje increíblemente. Y hoy las empresas pequeñas tienen acceso a tecnología que antes hubiera sido costosísima. Pero en este acceso a tecnología también hay un riesgo. En el caso de emprendedores, de pequeñas empresas, sí me ha tocado enfrentar muchísimo que al final son personas que no tienen ninguna idea de lo que significa gestionar datos y no tienen por qué tenerla porque no es su perfil, pero pues se enfrentan a que de repente algún cliente, algún colaborador les robe su base de datos. Que esto pasa con empresas grandes y con empresas pequeñas. Pero en esas bases de datos está información vital de tus clientes. Y esa información se puede empezar a utilizar para fines que no, para los que no fue el objetivo inicial. Y esto lo vivimos a diario. Al menos en México no te escapas de que 2, 3 veces a la semana te llamen de bancos en los que tú nunca recuerdas haberle dado tus datos, te llamen de call center. Y esto es uno de pues de las cosas, digamos, más leves, ¿no? Pero también te pueden llamar para extorsionarte, para otros temas más, pues de un mayor riesgo, digamos. Y esto es porque el tener acceso a todas esas tecnologías definitivamente hace que hoy sea un entorno mucho más competitivo, que realmente las empresas pequeñas y medianas puedan competirle a las grandes e incluso ganarlas porque pueden ser más ágiles, porque una empresa grande tiene que pasar por varios, son como elefantes, ¿no? Que se mueven de manera muy lenta porque tienen que tener permisos de ciertas áreas, tienen que hacer ciertos procesos, que a veces el mismo proceso en sí es irrelevante, es ilógico, pero siempre lo han hecho así y no lo van a cambiar. En cambio, una empresa pequeña de que cambie rápido depende de su sostenibilidad. Ese es un gran avance, ese es un gran valor. Pero el tema oculto es que las empresas grandes sí tienen toda una área, tienen áreas enteras dedicadas a la seguridad de la información. Y eso no pasa en las empresas pequeñas. Es de lo último que se acuerden si en algún momento lo llegan a Sí, considerar. es muy interesante, así sucede efectivamente, Alejandra. Sí, muchas veces la falta de seguridad incluso ocurre en empresas grandes, incluso empresas que están reguladas. Incluso en esas empresas resulta que la seguridad no se... Sí, continúa. Sí, sí, porque al final la verdad es que todo parte de procesos que nunca son pensados de manera desde el usuario.
Es que al final, por eso siempre menciono que se debe lograr un equilibrio entre las personas, los procesos y la tecnología. Yo recuerdo un caso en una de mis primeras experiencias laborales. Mi computadora simplemente un día se apagó. Y entonces yo tenía que levantar el reporte en el área de tecnología para que pudieran hacer el famoso ticket, ¿no? Levantar el ticket. Pero yo no tenía máquina. Entonces yo en el chat de un compañero, yo escribí al área de TI y le dije, oye, pues me pasó esto, esto y esto, ¿qué tengo que hacer? Y la persona me contestó, el tema es que para que podamos empezar el proceso tienes que levantar el ticket desde tu equipo. Y entonces era como un cuello de botella, ¿no? Le dije, creo que no me estás leyendo. No tengo equipo, por eso estoy redactando el correo desde la máquina de otra persona. Y me dijo, es que ese es un problema porque parte del proceso es que el ticket se levante desde el equipo de la persona. Entonces, ese proceso estaba mal diseñado. Ese cambio de equipo se pudo hacer en 2 días, pero gracias a este proceso se hizo en 1 semana y media. Cuando nosotros sumamos, ese es el efecto de los cambios paulatinos y de la mejora continua, tanto para bien como para mal. De repente queremos hacer las cosas rápido, de un día para otro queremos comprar la tecnología que nos va a llevar a monetizar nuestra información, cuando lo que más bien nos haría ser mejores como empresa y como personas es esos pequeños detalles que pasan a diario y nos generan un montón de procesos, un montón de retrabajo, pero que en lugar de entender qué estamos haciendo, preferimos voltear los ojos hacia la última tecnología, la última máquina, el último software. Y hoy si algo se demostró con el COVID, porque las empresas tuvieron que empezar a analizar en dónde estaban gastando su dinero y uno de los más grandes fraudes es toda esa tecnología que compramos y que al igual que las máquinas de ejercicio que compramos y terminan siendo armarios en nuestras casas, pues así, los softwares terminan siendo ahí una ventanita que nunca nadie abrió, que alguien innovador lo compró porque dijo, bueno, esto nos va a salvar la vida, pero nunca hubo una transferencia de aprendizaje, nunca hubo un conocimiento y nunca se utilizó. Entonces, al final, el motivo de esta lámina es justamente que tú te puedes dar cuenta de la madurez de una empresa o de una organización a partir de cuando se da esta intersección. Porque el Big Data, a nivel muy general y sin entrar en detalles técnicos, simplemente son muchos datos. O sea, es un volumen de información y una velocidad que no conocíamos. Pero es eso, son datos. El reto ahí era cómo los almacenamos. Y ahí es donde surgen los temas de arquitectura híbrida, Hadoop, no Hadoop, y eso ya es todo un campo de conocimiento. Pero el siguiente gran reto es qué hacemos con esos datos, cómo les damos valor, porque yo utilizo una analogía. Imagínense una manguera con el agua saliendo a presión, con la máxima presión que ustedes imaginen, y ustedes tienen muchísima sed. Ustedes podrán tomar agua de esa manguera, no va a pasar, porque tiene tal presión que no van a poder tomar agua. Es eso lo que sucede cuando tenemos ese Big Data y no lo organizamos. ¿Cómo logramos tomar agua? ¿Cómo logramos que esa data tenga un valor, nos quite la sed? Pues justamente a través de la ciencia de datos. Por eso cuando se empieza a tener mayor Correcto, no relevancia queda el claro. concepto de ciencia Sí, de datos sobre sí, no Big queda Data, claro. es donde vamos a lograrlo. Pero si ustedes observan, esto yo lo estoy poniendo hacia todo el mundo. Si yo pongo países en particular, por ejemplo, en México esto todavía no ha pasado. Y así yo puedo probar con otros países. Aquí en Estados Unidos el cruce se dio mucho antes. ¿Por qué esto es relevante? Porque algo que tampoco se menciona de la ciencia de datos es que cada empresa, como cada persona, son diferentes. Entonces, me toca mucho ver empresas que te dicen, es que no entiendo qué pasó, si yo hice exactamente lo que hizo la filial de Estados Unidos y a ellos les funcionó y a mí no. Y ese es precisamente el error, que hiciste exactamente lo mismo y no eres esa Eso, filial, no es que estás son en Estados ambientes Unidos. diferentes, son idiosincrasias diferentes. Exactamente. La idiosincrasia es el factor determinante.
Por ejemplo, la ciencia de datos para que sea sostenible en el tiempo tiene que ver con procesos. Y en Latinoamérica, si algo no nos gustan son los procesos. Por eso es que ahorita hay toda esta pandemia nos está haciendo trabajar con personas de otros países, entender otras culturas. Y a mí me llama mucho la atención que en Estados Unidos, por ejemplo, los procesos es algo que es parte de la cultura. No estoy diciendo que esté bien y que esté mal, simplemente es parte de. Entonces, se les hace muy complicado entender en México, por ejemplo, que de repente las cosas no pasan y para ellos es, pero ¿por qué? O sea, si solamente era, le tenías que mandar el correo tal, tal lo tenía que revisar y tenía que mandar otro correo. Pero aquí en México siempre vas a encontrar historias de, ay, no me lo mandó, es que se le olvidó, ay, ni era tan difícil, ay, se me pasó un día, o sea, ¿qué importa? ¿Sabes? Porque es parte de la cultura. No digo que esté bien o que esté mal, simplemente si no lo entendemos, las cosas van a fallar porque no estamos considerando esa parte. Sí, nos queda claro. Si quieres, En- avancemos para retomar en- el tema. Es un tema muy interesante. Yo pienso que después de esta presentación vamos a tener que hacer una segunda parte porque da para bastante, de verdad que da para mucho. Es un tema sumamente interesante que hoy está tomando mucha relevancia. Así es. Y bueno, justo lo que les mencionaba, antes los daños eran un daño, antes los datos eran un daño colateral, lo importante era la transacción. El tema ahora es que el dato en sí tiene un valor. Y aquí es donde empiezan a surgir estos conceptos. Los datos estructurados, yo los explico como aquellos que se pueden almacenar en una tabla. Es decir, un ejemplo muy básico, si tú tienes un cliente, cada cliente tiene un ID y a ese ID hay una relación de, tiene un género, una fecha de nacimiento, un estado civil, etcétera. Y esos datos los puedes ordenar en una tabla. Pero los datos que vienen de la parte digital son datos no estructurados, son datos como imágenes, video, texto, etcétera. Esto es lo que se conoce como datos no estructurados y es de los que se almacenan en las arquitecturas de tipo Hadoop. Ahora bien, cuando llegó todo esto, también muchas empresas empezaron a decir, ok, todo lo vamos a migrar a Hadoop, nos quedamos en RPs, ¿qué hacemos? Y vuelvo a lo mismo. Como siempre menciono, ninguna tecnología es mejor o peor, sino que depende de tu situación. Y la realidad es que la mayoría de las empresas hoy en día siguen manejando datos tradicionales. Esos no van a desaparecer. Tú sigues teniendo datos de cliente y datos de transacciones. Está perfecto que tengas un RP para los datos que vienen de redes sociales. Y si realmente tienes Big Data, puedes empezar a pensar en arquitecturas basadas en Hadoop. Entonces, más bien, tendrías que pensar en una arquitectura híbrida. Pero al final, ¿qué distribución de arquitectura elegir? ¿Qué tecnología tiene que ver con las decisiones estratégicas? Entonces, tendría que ser identificar qué problema tengo y entonces qué conjunto de tecnologías me sirven para enfrentar ese problema o para llegar a ese objetivo y no al revés, que es como generalmente se piensa. Y aquí, al final, este es el gran tema, ¿no? El entorno y las herramientas han cambiado, pero el análisis de datos siempre ha sido una necesidad. Y si al principio había libros donde se escribían todas las transacciones de una empresa y hasta ahora hay bitácoras, aquí en México hace poco en una formación, uno de los alumnos trabajó en uno de los retailers más grandes de México, bueno, tiene presencia a nivel mundial y en México igual. Y él me comentaba, hasta hace unos 4 o 5 años, había una libreta que solamente una persona como de 60 70 años era capaz de leer porque aún no se había podido trasladar toda esa información al proceso de data warehouse que había hecho la empresa, por la cantidad de detalles que había en esa libreta. Y yo me impresioné del retailer que me estaba hablando. Entonces, al final, antes pues a lo mejor utilizábamos tabletas, digo, calculadoras, utilizábamos ábacos, ¿no? En un inicio, hace muchos años. Después los datos cambiaron y se empezaron a almacenar en estos sistemas que les mencionan, los RPs, y las empresas tienen lo que se llaman granjas de servidores que necesitan cierto mantenimiento, etcétera. Y entonces, para ese contexto nos servían herramientas de análisis, la más famosa Excel, que finalmente el 99% de las empresas tienen Microsoft, pues Excel estaba bien para esa necesidad. Había algunos otros programas que empezaron a surgir, pero
cuando llega todo este tema del Internet, entonces ahora nuestra información ya no se almacena en esto, sino ya ahora la podemos almacenar en la nube. Y ahora necesitamos de otro lenguaje y otros sistemas para poder hacer los análisis, pero en sí los análisis son los mismos, simplemente que ahora el entorno ha cambiado. Por eso es que la diferencia entre un analista de datos y un científico de datos es la parte de programación, porque es justamente está rama que se tuvo que añadir para poder analizar la información en este nuevo contexto. Eso que Pero tú aquí el mencionas, objetivo, disculpa Alejandra, eso que tú sí, mencionas es fundamental, sobre todo para los estudiantes que están en la universidad y quieren incursionar en esta área tan interesante en la que tú tienes mucho conocimiento. Y la diferencia que tú acabas de mencionar, analista de datos, científico de datos. Entonces ahí es donde tú ves que puede entrar el tema de las habilidades mixtas, las habilidades transversales, porque ya pasar a hacer ese salto al científico de datos requiere habilidades diferentes que tiene un analista, ¿no? Y ahí es donde está el valor de sí, muchas personas que pueden hacer ese salto y ser y dar un valor un poquito más integral, ¿no? así es. Sí, definitivamente un analista de datos puede sin ningún problema dar el salto. Justo hay que entender, la ciencia de datos, como les digo, es una rama multifactorial y hay muchos enfoques. Tú puedes ser un científico de datos enfocado más a la parte de integración de los datos, a la parte de la calidad, de la limpieza, de la seguridad, o puedes ser un científico de datos enfocado en un segundo nivel, en la parte de empezar a analizar esa información, empezar a extraer patrones, encontrar tendencias, o puedes tener un nivel más avanzado, que ya son los científicos de datos más enfocados a modelos de inteligencia artificial, de machine learning. O sea, hay diferentes Y un enfoque muy puntos en los que interesante. puedes Y, aportar valor. y ahora con el tema del COVID, supongo que ha tomado mucho más relevancia la función de un científico de Sí, datos. definitivamente. Definitivamente toma más relevancia, pero también ha puesto en la mira también que es importante que la ciencia de datos se entienda por los profesionales alrededor. Es decir, una empresa va a necesitar científicos de datos. Alguien los va a tener que reclutar, que es el área de recursos humanos. Pero si recursos humanos no tiene idea de qué hace un científico de datos, de qué habilidades tiene que tener, de qué le tiene que preguntar en una entrevista, ¿cómo los va a reclutar? Eso que tú acabas Y de entonces mencionar. aquí hay un punto fundamental porque el área de recursos humanos es de las que primero ellos mismos se perciben como el patito feo de la empresa y la misma empresa los percibe así. Siempre, en México al menos, son como las áreas que sirven para organizar la fiesta de fin de año y pagar la nómina. Nadie los percibe como un elemento estratégico y debería de serlo, porque si una empresa puede tener control sobre algo, es sobre su talento. Es su activo más importante y es el que debería de saber exactamente Sí, cómo modular. Y eso lo hace efectivamente. recursos humanos. Efectivamente, Pero, eso que tú mencionas, igual ocurre aquí en Panamá. Ocurre situaciones similares donde nos ha pasado que muchas veces nos llaman a nosotros, por ejemplo, ayudan a buscar un perfil, porque el área de recursos humanos no tiene conocimiento. De hecho, me ha ocurrido a mí hace un par de años atrás, cuando recuerdo que una vez me llamaban que estaba buscando un puesto muy técnico, incluso la persona de recursos humanos, el reclutador de recursos humanos, me está preguntando qué significa este término, qué significa este otro término. Entonces, lamentablemente, no hay esa cultura por el lado de recursos humanos y ahí es donde necesitamos incluso reclutadores que tengan otra visión, que incluso sepan interpretar los requerimientos del cliente para buscar el candidato que mejor se ajuste al perfil que están buscando. sí, porque de hecho hoy el COVID también puso sobre la mesa. Al final el COVID nos regresa todos sabemos que tenemos una fecha en la que vamos a dejar este plan, este mundo, este plano, pero la verdad es que todos, o sea, lo damos por sentado, no es algo en lo que pensáramos continuamente. El COVID nos hizo regresar a eso, nos hizo conectar con la humanidad, conectar con nuestras relaciones personales, nos hizo ser más reflexivos. Esto también tuvo un impacto a nivel organizacional. Todos los cambios profundos en las sociedades al final impactan todas las esferas en mayor o menor tiempo. Y en particular en las empresas, hoy está demostrado que una tendencia que va a sobrepasar el tiempo es que los consumidores también están empezando a ver
qué tanto la empresa es socialmente responsable, qué tanto trata bien o no a sus empleados. Y empieza el tema del engagement hacia el empleado. Y en particular, desde hace unos años yo tengo un enfoque muy puntual de ciencia de datos en recursos humanos, porque para mí es algo que, para mí fue muy obvio, porque al principio los proyectos que yo realizaba con empresas pequeñas, medianas, que nunca tienen, generalmente no tienen un área de recursos humanos, yo observé que el diferenciador en que los proyectos fueran sostenibles a largo tiempo eran las personas. Y ahí fue donde empecé a entender todo el tema de recursos humanos, obviamente desde una perspectiva pues distinta, porque no me desarrollé yo en ese campo desde el principio, pero yo digo, yo siempre explico que así como se tiene un customer journey del cliente, lo mismo aplica para el talento, el customer journey del talento. Es decir, al inicio del reclutamiento tú necesitas acortar los tiempos de reclutamiento, entender cuáles son tus mejores fuentes para reclutar, si es una fuente tradicional, si es OCC, si es LinkedIn, todo ese, cuál es tu mejor reclutador. Porque lo mismo, no existen malos reclutadores, es que depende. Puedes tener un muy buen reclutador para perfiles operativos y uno muy bueno para perfiles administrativos o para perfiles gerenciales. Y de ahí tú tienes que entender, una vez que es tu empleado, cuál es su plan de desarrollo. Pero es impresionante que las empresas no se ocupan en estos temas. Hoy lo van a tener que hacer porque cada vez más el talento, pues la verdad es que es muy dinámico. Y tú necesitas tener ese engagement para que ese talento responda a los objetivos, Así porque es, finalmente si tú así es. no tienes a las personas adecuadas, no importa qué tanto inviertas en marketing, vas a fallarle a tu cliente. Ahí entran muchos factores, ahí entra el tema de las habilidades transversales, la manera de las personas interactuar dentro de una empresa, porque no estamos buscando robots, estamos buscando personas humanas con Exactamente. conjunto de talento necesario, con las habilidades blandas necesarias para que se desempeñen en esa empresa y ayuden a esa empresa a obtener las metas, las metas organizacionales y los objetivos de esa empresa. Básicamente es eso, porque nadie está contratando robots que están ahí solamente todo el día codificando. No es la idea. Exactamente. No, porque justamente hay empresas que ya pasaron por ese tema, ya contrataron esos perfiles que se aislaban, perfiles como lo mencionabas, que se la pasaban codificando, y no funcionó porque al final, no importa qué tan bueno sea tu modelo, si no empata con el contexto de realidad en el que lo vas a implementar. Y eso Claro, necesariamente implica que convivas con las personas. Eso siempre lo trato de dejar muy claro en mis formaciones, porque efectivamente el perfil del científico de datos suelen ser personas que se perciben como tocadas por Dios y, o sea, y eso es lo peor que puedes hacer, porque si algo vas a necesitar para que un proyecto funcione en una empresa es la colaboración, porque excelente. vas a necesitar los datos de otra área, vas a necesitar presentarlos, vas a necesitar apoyo. Entonces, lo peor que puedes hacer es llegar con esa actitud de ya llegué, ya voy a hacer las cosas porque no va a funcionar. Entonces, bueno, al final, eh, la realidad es que muy pocas empresas realmente tienen Big Data. O sea, creen que tienen Big Data, pero no es así. Más bien lo tienen tan desorganizado que así lo perciben. Pero empresas que realmente tienen Big Data, podemos ver muy claramente este cambio de percepción que les mencionaba al principio. Todavía seguramente les tocó cuando las películas se clasificaban por estrellas. Había un conjunto de expertos que definían si una película tenía 5, 4, 3 estrellas o menos de 3 estrellas. ¿Qué sucede con Netflix? Tiene tal información, ellos sí manejan realmente Big Data, que son capaces de generar recomendaciones personalizadas. La misma película a mí me puede tener probabilidad de gustarme en un 90% y a la persona de al lado le puede gustar en un 60%, porque somos diferentes. Y ese es el poder de los datos. Todos sentimos que somos únicos, pero no es así. Todos vamos a terminar perteneciendo a un clúster. La magia es que tú identifiques esos clústeres y una vez que tú lo haces, le hables a tu cliente como si fuera único. Le vas a hacer sentir que es único porque gracias a la magia de los datos lograste ubicar ese segmento. Entonces, justamente ese es el cambio, ¿no? Dejamos de crear targets genéricos. Antes la publicidad era, voy a lanzar un producto para el target de 30 a 35, mujeres, tal. Era como aventar dardos.
¿no? Yo digo que yo siento que ven este programa, entonces yo voy a poner mi publicidad ahí. Ahora es al revés, porque yo ya te conozco a nivel individual, gracias a los datos. Y bueno, al final, todo esto se engloba en, yo lo llamo jerarquía de necesidades de ciencia de datos, es decir, todo lo que tiene que pasar para que yo llegue en la analogía del proceso de pérdida de peso, pues la realidad es que yo tengo que empezar por un entrenamiento, por un proceso de calentamiento, que en este caso necesariamente es toda la parte de la recolección de la información, la integración, entender qué datos tengo, si son estructurados, si son no estructurados, cuál será la mejor manera de integrarlos, un proceso de limpieza. Y a partir de ahí, ahora sí empiezan los procesos de análisis de datos, que básicamente incluyen dos partes, ¿no? La parte de exploración, que manejamos ahí algo que se llama modelos no supervisados, y básicamente en esta etapa lo que buscamos es que los datos nos hablen, que sin ninguna premisa de nosotros, ningún sesgo, dejemos que los datos nos muestren cuáles son sus tendencias, qué correlaciones podemos encontrar. Y una vez hecho esto, entonces tendremos preguntas interesantes que ahora sí aplica responder con modelos de minería tradicional o modelos de inteligencia artificial o machine learning, dependiendo de la cantidad de datos que tengamos. Y aquí es donde importa muchísimo esta parte de las habilidades blandas, porque si tú eres un científico de datos que de repente ves un outlier y nunca te detienes a preguntar si realmente es un outlier, puedes estar dando conclusiones erróneas. Para nosotros hoy el COVID es una realidad, pero en 10, 20 años podrá haber un analista a quien le va a surgir un dato que va a salir de la normalidad, y en ese momento él va a tener que entender qué fue lo que pasó, porque para nosotros esto es una realidad y lo estamos viviendo, pero en unos años va a ser una historia para alguien más. Va a ser un dato, un outlier en algún dataset. Esa persona tendrá que entender y tomarse el tiempo de saber a qué se refería ese dato. No se trata de eliminar outliers porque sí. Entonces, al final, ya con eso terminamos. ¿Qué hay de los perfiles? Esta es una pregunta importantísima y que también no se suele abordar en temas de ciencia de datos. Los perfiles, desde mi experiencia, tienen que cumplir eh, estas tres esferas de conocimiento. Esto aplica tanto para un perfil como si tú tienes un área que quieres que desarrolle ciencia de datos, tal vez podrías cubrirlos con diferentes perfiles y hacer que sean un equipo altamente efectivo y sea colaborativo. Entonces, en este contexto, la primera parte que para mí es importantísima es la rama del conocimiento matemático y estadístico, porque justamente es lo que te va a permitir saber estructurar el problema que vas a resolver. Esa es la parte más complicada y generalmente se pasa por alto. Y es por ahí donde mucha gente sale huyendo, como tú mencionaste al inicio, Exactamente. el conocimiento matemático y Sí, estadístico. Yo recuerdo de mis clases de estadística, de hecho siempre fui buen alumno en estadística, no era de los que sacaba malas notas en estadística. Y yo sé que cuando yo empecé a retomar este tema de ciencia de datos, que se está poniendo muy interesante hoy en día, obviamente yo vengo del área de auditoría, ciberseguridad, ciencia de datos, no es lo mío, pero obviamente uno en su crecimiento profesional empieza a conocer otras áreas. Y entonces empecé a recordar todo ese tema de las distribuciones, de las regresiones, y este es el conocimiento estadístico que se necesita hoy en día. Y lamentablemente observamos que los estudiantes no tienen mucho interés por un lado, y por otro lado también, ¿cierto? Las universidades, los colegios, a veces abordan estas materias de una forma un poco aburrida, por decirlo así tan sencillamente, y a veces lo hace tan complejo, profesores que ponen exámenes un poco complejos, y a veces lo que hace es que en vez de que las personas se interesen por la estadística, las personas salgan huyendo, porque ven que es algo, lo ven comparado, estuve estudiando una química nuclear, y la gente sale huyendo por la puerta, tal como tú mencionaste. Y también me llama mucho la atención esa calavera bien chistosa que está en la zona de peligro, para que ahora nos explique esa calavera ahí, qué es lo que significa. pues justamente la zona de peligro es cuando intersectamos el conocimiento de negocio con las habilidades técnicas. Esto pasa mucho hoy en día, porque justamente puedes tener personas en una organización que sean muy proactivas, que ya tengan mucho conocimiento de negocio acumulado
y que justamente entren en estos cursos de aprende Python en 3 semanas, se convierte en científico de datos en 4 días, y entonces empiezan a aplicar estos algoritmos a sus datos, pero sin un entendimiento. Pues a mí me ha tocado entrevistar personas que me dicen, es que yo hice una regresión con 75,000 variables y 6 de ellas resultaron regresivas. Es una ineficiencia impresionante, o sea, no tiene sentido que hagas un modelo con 75,000 variables y de esas solamente utilices 6, es que no hace sentido. Pero justamente la estadística te explica que antes de realizar un modelo tienes que comprobar si la variable se distribuye de cierta manera, si hay correlaciones entre variables. Es toda una metodología, pero las personas insisten en creer que solo es tener la tecnología y no es así. Y yo lo que les explico, y esta es justamente la zona de peligro. Y al final yo hago un ejemplo muy burdo, que es, para mí la ciencia de datos tiene muchísimo que ver con el arte de cocinar, en esencia. ¿Y por qué lo digo? Porque tú le puedes dar los mismos ingredientes a 2 personas distintas y van a obtener recetas distintas, aunque hayan seguido los mismos pasos. Y también es cierto que si yo tengo, por ejemplo, una procesadora de alimentos y yo le pongo a mezclar diferentes ingredientes, la procesadora lo va a hacer, porque la procesadora no tiene un sentido de si eso que estoy procesando sabe rico, si eso es comible. Lo mismo pasa con los algoritmos. Si yo meto datos con los parámetros que me pide, la solución te va a dar un resultado. Que ese resultado haga sentido con lo que tú estás buscando, ese es otro proceso que no te enseñan en estos cursos. Porque también entramos a otro tema bien importante, que es muchas universidades hoy están empezando a dar seminarios, diplomados, especializaciones, más por un tema de negocio que por un tema de querer aportar valor. Y entonces ponen a profesores, sí, doctores en matemáticas, doctores en física, que yo no tengo nada en contra de eso, pero no puedes poner a enseñarle a alguien a nadar, no puedes poner a alguien que enseñe a nadar a otra persona si esa persona nunca se ha metido al agua. No puedes tener un libro con 300 páginas de cómo saber nadar y pensar que por eso, si nunca has tocado el agua, vas a ser experto. Eso Es es que no cierto. funciona así. Eso es como aprender a manejar. Puedes tomar todos los cursos teóricos hasta que no te tiras a la calle y veas los transeúntes y ver los animales y toda la Exactamente, situación. No vas a ver lo que es la vida real. Y es cierto, exacto. incluso he observado en muchos de estos portales, no voy a mencionar nombres, pero muchos de estos portales que dan cursos online, que las personas que dan los cursos sobre estos temas son personas, como tú bien apuntas, que vienen de esas áreas sumamente técnicas, doctores en física, doctores graduados de Universidad X, Universidad y hacen el curso tan aburrido o de repente viven una realidad de libre texto que no es la realidad de una persona que ha estado en el campo. Entonces, estos cursos deben ser dictados por personas que han tenido conocimiento práctico en la vida real. Obviamente todo el mundo tiene que aprender en algún momento, pero no puedes, tal como tú mencionas, hablar de la ciencia de datos solamente desde el punto de vista puramente teórico sin tener la experiencia en el campo. Sí, no, definitivamente eso es uno de los grandes errores, porque además de fondo impacta en otra cosa muy común, y es que los científicos de datos, no sé por qué, pero perciben que todo tiene que ser complicado. Y he tenido discusiones con algunos porque les digo, a ver, a la empresa o al tomador de decisión le, le importa un pepino si tú lo hiciste con un promedio, con una mediana, con una moda, o si lo hiciste con un modelo analítico muy complejo. Lo que le importa es que le dé resultados, que Es eso que correcto, encontraste se traduzca en rentabilidad. es correcto. Entonces es bien interesante porque al final, así como tenemos a los perfiles que huyen de las matemáticas y que buscan otras carreras, también es cierto que los perfiles que terminan especializando en estos temas también son personalidades que entran en un clúster. Personas que basan mucho su valor como persona en su conocimiento, y esto hace que en su mente piensen que entre más complejo hagan algo, mayor valor tiene. Y es completamente al revés. Lo más Perfecto, complicado en la perfecto. ciencia de datos es volverlo complejo simple No, para que pueda ser esta absorbido presentación por has dado en el todas las campo. áreas. Has dado en el clavo, efectivamente, fíjate que nos queda exactamente claro qué es la ciencia de datos y para cualquier persona que observe esta presentación
cuando entró a cuando salió ya tiene un concepto mucho más integral y lo conocen bastante bien. Sí, este es el objetivo, que por lo menos empieces a saber. En el aprendizaje, la principal etapa es saber lo que no sabes. Hoy muchos hablan de Excelente. ciencia de datos sin entender realmente el concepto y la profundidad que tiene. Queda para mucho, queda para mucho. Sí, y definitivamente, Alejandra, has dado en el clavo tocando temas que van, ¿oye? No, nos falta creo que la presentación. De Sí, para que nos dé Eh, sus datos, para que nos dé sus datos, muy sí, importante. sí, lo que sí, estaba Proyectalo, mencionando proyectalo para que te puedan, anteriormente las ha personas te puedan sido contactar. buenísimo contar listo. Sí, ahí contigo, porque están has los dado contactos, sí. Con todo ese conocimiento que tiene Alejandra, ahí nos regaló, fíjense, su email y su perfil de LinkedIn. exacto. Alejandra, nos ha dado mucho contar contigo, fue de gran aporte. Para nosotros es muy importante aportar a las personas que están entrando en el campo profesional de tecnología, ciencia de datos. Para ti, ¿cuál sería la habilidad blanda más relevante que podría tener una persona que esté en este campo de ciencia de Es datos? una muy buena pregunta, Hugo. Para mí definitivamente sería la comunicación. Y la Wow, interesante. comunicación entendida desde nuestro propio conocimiento personal. ¿A qué me refiero? Lo que sucede es que generalmente no nos damos cuenta que hablamos al otro desde nuestro contexto. Entonces, cuando nosotros somos capaces de entender que somos distintos, entonces también somos capaces de hablarle al otro en su lenguaje. Hay una frase acá en México que generalmente es, que lo que yo digo es, háblale al otro como es, no como eres tú. Esto porque para mí es una de las habilidades más importantes en la ciencia de datos, porque pasa mucho que hay una falta de comunicación entre el científico de datos y el tomador de decisión, porque el tomador de decisión lo que quiere son respuestas. Dime qué vamos a hacer, qué encontraste. Y de repente llega el científico de datos con este perfil de, ay, mi modelo está excelente, y tú llegas a explicarle, exactamente, llegas hablándole del cómo. Y aquí es bien importante porque una parte importantísima de la ciencia de datos es la visualización. Y muchos científicos de datos minimizan esta parte, porque para ellos lo importante fue crear el modelo, lo importante fue pelearse con las bases de datos, limpiarlas, analizarlas. Y para ellos, muchas veces en mi experiencia, he escuchado a muchos decir, es que son grafiquitas, es que son presentaciones, esas que las haga alguien más. Yo no, yo hago lo importante. Y yo les digo, es que eso es lo más importante. Es que hay que darle Porque valor. volviendo, Y siempre pone de negocio. volviendo al ejemplo volviendo al ejemplo de la cocina, yo les explico. En ciencia de datos es exactamente lo mismo. Lo más difícil para llegar a, por ejemplo, a un pastel, a un pie, a una tarta, es los ingredientes. Es decir, tú tienes que buscarlos, limpiarlos, conseguirlos, integrarlos. Pero yo te pregunto, si tú observas un pastel decorado de uno sin decorar, ¿cuál vas a elegir? Es Obviamente, obvio. así Y es. otra vez, y además, otra cosa. Pero si tú te equivocaste y pusiste sal en lugar de azúcar, pues no importa qué tan bonito esté, cuando la persona lo pruebe, le va a saber horrible. Eso quiere decir que todo es importante. Esto, todo es igual de importante, todo, no hay nada más importante y eso les cuesta muchísimo trabajo entenderlo. Pero cuando lo entiendes, evitas muchísima frustración, porque cuando un científico de datos muestra su modelo, muestra sus gráficas, que las hizo con ninguna intención de comunicar, sino se estaba comunicando a él, y entonces la persona, el tomador de decisión, lo observa y demerita su trabajo, pues siente una frustración enorme, porque justamente él dice, es que tú no sabes todo lo que yo me tardé en llegar a esto. Pues es que no lo tiene que saber.
tú tienes que ser eficaz para comunicarlo. No es problema de él, Claro. es problema tuyo claro, por no por eso lo comunicarlo. Estás haciendo una invitación a este profesional del campo de datos a que salga de su zona de confort, porque es el área donde él se siente a gusto en los procesos. Y nosotros hemos evaluado muchos perfiles que en evaluaciones de comportamiento que tienden en el área de tecnología, en el área de ciencia de datos, a ser personas que por su característica de personalidad se enfocan mucho en el proceso. Así que es de gran aporte este insight que nos has dado a todos nuestros seguidores que están buscando crecer en este campo de ciencia de datos, o si tú eres un profesional nuevo que acabas de salir de la universidad de ingeniería de sistemas o has estudiado programación, pero te quieres ir por la ciencia de datos, pues este es el webinar que creo que cayó con María de dedo para ti. Y por supuesto, vamos a volver a poner los datos, Alejandra, por favor. Sí. Ponnos de nuevo los datos para que lo vean. Sí. Porque realmente ese son el tipo de cosas que si tú eres un profesional que estás buscando una nueva oportunidad de empleo o crecer dentro de tu empresa y tú no tienes en cuenta este tipo de habilidades, de alguna manera estás como perdido, ¿verdad, Yusuf? Porque esas son las habilidades que realmente te van a hacer destacar. Exacto, entonces aquí tenemos nuevamente alejandra@alejandrafregrino.com y en LinkedIn la pueden encontrar también por Alex Peregrino Data Science. Ok, perfecto, Alejandra. Bueno, de verdad damos las gracias. Ha sido un gran placer. Es una presentación sumamente interesante, ¿verdad? Cumplimos los objetivos y definitivamente nos ha demostrado que Alejandra domina ese tema. Felicidades. Bueno, amigos, esto ha sido todo entonces por el día de hoy. Espero que sigan nuestro canal con más contenido que vamos a tener, que se suscriban si no lo han hecho aún y que activen la campanita para que siempre lleguen las notificaciones de las nuevas cosas que estamos haciendo. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye. Gracias, buen día. Bye.